Bien, nos acompaña Eric Iriarte. Eric Iriarte es un experto en Derecho y Tecnologías de la Información y está en nuestros estudios para hablar de una serie de temas que nos preocupan a todos los peruanos. ¿Qué ha hecho la DINI con la información que ha recolectado? ¿Cuán seguro es mandar un correo electrónico? Eric es uno de los que más sabe, si no el que más sabe, en estas temáticas y está con nosotros hoy. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Un gusto compartir contigo estos temas, además aparentemente nuevos, pero que lo vivimos en el día a día, ¿no? Sí, a ver, lo primero, la premier Ana Jara cayó por el escándalo de la DINI y toda esta información que se recolectaba y se procesaba, ¿no?, en los servicios de inteligencia. No ha habido, sin embargo, nadie en prisión por este tema. Yo he leído algo que has escrito acerca de que se han violado una serie de derechos ciudadanos por parte del Estado. Cuéntanos un poco tu punto de vista. A ver, cuando tú tienes un Estado que comienza a hacer vigilancia masiva sobre la ciudadanía sin tener una finalidad establecida de seguridad nacional o de lucha contra la delincuencia, o para perseguir prófugos, como algunos pudieran utilizar, termina cayendo en una violación de un principio constitucional que es la privacidad. Tú tienes derecho a que tu información la mantengas dentro de tu esfera de control, siempre y cuando tú así lo quieras. Y si quieres compartirlo, lo vas a entregar. Una excepción son los servicios de inteligencia para su función. Pero cuando no cumplen su función y comienzan a investigar familiares de periodistas, a los periodistas, a empresarios, a ciudadanos de a pie, yo aparezco en la lista y digamos que no, más allá de tuitear mucho, no veo otra forma de que me hayan querido seguir a mí, termina siendo una función que comete un ilícito. ¿Cuál es el ilícito? Una violación a la protección de datos personales, una violación a la privacidad de las personas en el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución, y finalmente un delito de función, porque con dinero de tus impuestos están monitoreando o buscando información tuya que al momento no se sabe quién la tiene. ¿Se puede denunciar al Estado, demandar al Estado por el daño que uno puede, digamos... De hecho, en Estados Unidos han declarado que todas las revisiones de llamadas telefónicas y revisiones a través de Internet que se hacía a través de la NSA son inconstitucionales. No, ni siquiera están protegidas. Entiendo que hay algunas denuncias ya presentadas, algunos están queriendo llevar esto ya a un caso judicial para que las Cortes establezcan de una manera clara, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, cuáles son los límites de lo que se puede vigilar o no. Pero lo curioso es que Perú es parte de Naciones Unidas. En diciembre del año 2013, después de los escándalos de Snowden y similares, hubo una declaración explícita de Naciones Unidas que decía que los estados no deben hacer vigilancia masiva de los datos. Pero la prensa en este canal, en el diario Correo, se ha dado a conocer, se han publicado, ¿no?, los informes y las evidencias, las pruebas que demuestran que la DINI sí lo hacía, y lo hacía con periodistas, con políticos, con gente que nada tenía que ver con temas de seguridad del Estado. Si la pregunta entonces es, ¿qué está haciendo el Estado ahora? No solo para reformar, la reforma de la DINI que debe incluir un control por parte del Parlamento, un check and balance, no solamente un poder directo, que además la DINI actual reporta directamente al presidente. Es curioso ver, hay reportes y además comunicaciones de varios funcionarios en el cual decía que ellos no eran responsables, que aunque estuviera dentro de la PCM, esto se comunicaba directamente con el presidente. Sería curioso ver alguna de dichas comunicaciones para saber hasta qué nivel de información se llegaba. O Gastón Acurio, ¿por qué comenzar a buscar? Político, ¿no? Y podría quitarle votos. ¿Qué pensarían? Pues, pero quitarle votos, y entonces la excusa que dice el oficialismo es decir que era para su propia seguridad. Y el mismo Gastón Acurio dice, bueno, creo que están diciendo cosas que no tienen sentido. Ahora, lo cierto es que en todos los países del mundo ocurren actos de espionaje, ¿sí?, digamos, la CIA, en fin, a todas las instituciones de inteligencia hacen este tipo de trabajos, pero no los descubren. ¿Qué es lo que ocurre? No, claro que se sabe cuáles son los check and balance, los controles que hace el Parlamento, pero dentro de un límite de legalidad. Tú no puedes comenzar a averiguar o hacer investigaciones sin tener una finalidad detrás. Si hay una finalidad detrás, está dentro de las excepciones de la ley. Ahora, una cosa, Eric, es el tema de la información reservada, privada, íntima, sí, que el gobierno puede recolectar juntando historias médicas, con información de RENIEC, registros públicos. Ahí combinas dos niveles, los datos sensibles, que pueden ser las historias médicas, con los datos personales básicos o simples que puede ser tu ficha de RENIEC. Esa combinación de datos tiene además ciertos mecanismos de cómo deben haber sido recolectados. La DINI no ha recolectado los datos de manera adecuada.
Ahora, ese es el los problema. files que dicen que armaban eran files para desprestigiar a políticos, llegaban a medios de comunicación sobres con información de gente que se oponía a determinado proyecto de pronto para que esta información fuese utilizada periodísticamente o se creasen estas cortinas de humo. No es la primera vez, hay que recordar que algunos altos funcionarios de diversos sectores del gobierno los filmaban en algunas salitas. Claro. Y también en algunas Discotecas, ¿no? Discotecas y lugares de interesante o dudosa, dependiendo del análisis. Ahora, este es un tema, hay otro tema que le preocupa a los televidentes más que este o igual que este, y es toda la información que uno comparte en las redes sociales, en el Facebook, por ejemplo, las fotografías que uno sube, los correos electrónicos que uno manda. ¿Cuán seguras son las comunicaciones electrónicas? Hay que diferenciar dos tipos de comunicaciones en redes sociales. Las que haces tú en Twitter, donde tú mismo publicas, con lo cual es como si estuvieras dando una conferencia de prensa permanente. De hecho, el Twitter es más utilizado por los políticos porque saben que lo que los leen son fundamentalmente los periodistas. Ese es un juego de conferencia de prensa permanente. Mientras que las redes como Facebook son redes cerradas por definición, entonces tu entorno cercano es el que te interesa. Cuando tú publicas algo en Facebook, tienes una presunción de privacidad dentro de tu entorno de control. Publicar una foto que fue publicada por mí en Facebook y luego rebotarle a un medio de comunicación, está dentro de un límite si no hay el interés público. Es algo bastante digamos, si una persona sube una foto, digamos, y esta foto luego aparece en un canal de televisión, en un programa dominical... La pregunta es cómo se obtuvo la foto. Pero ya al haber estado en Facebook, ¿no es como haber abierto una caja de Pandora? Pero es una red cerrada. Se lo has publicado a alguien, con lo cual ahí tienes que tener tú un primer mecanismo de control. ¿Quiénes son tus contactos que tienes en Facebook? El Facebook, tu perfil, lo puedes definir para que lo vean algunos o lo vean todos. También puedes tener un fanpage público. Pero te pueden clonar o alguien se puede copiar tu con lo cual entras en un delito de usurpación de identidad, que está penado por la ley de delitos informáticos, o de un acto de hacking o de intrusismo informático. Mientras que si lo publicas en Twitter, explícitamente quieres publicarlo. Quieres que te lean. Y ahora, los correos electrónicos de Gmail... Están protegidos por el secreto de las comunicaciones. Está establecido así por la sentencia Serpos, que equipara las comunicaciones físicas a las comunicaciones digitales ya hace casi una década atrás. Pero además es claro de que lo que se protege son las conductas, o lo que se sanciona son las conductas y no la tecnología como tal. Ahora pregunta, tú y yo somos abogados, sí, y estamos hablando del deber ser, lo que está prohibido, lo que está permitido, pero en la realidad ocurren hechos que rebasan lo que nos gustaría que ocurriese. Sí, como por ejemplo que las empresas o los empresarios revisen el correo electrónico de los trabajadores. La congresista Marta Chávez tuvo una fuerte discusión conmigo y creo que por eso me debe haber bloqueado en Twitter, referente que ella presentó como presidente de la Comisión de Trabajo, no era un proyecto suyo, un proyecto de ley que iba, un dictamen que iba fundamentalmente a permitir que los empleadores revisaran el correo electrónico de los trabajadores, pero también los aparatos en la medida que se conectaban a una red. ¿Pero no de la lo empresa. hacen las compañías acaso? Lo hacen, ¿no? Si tú preguntas legalmente, no deben hacerlo. Y no deben hacerlo, uno, hay una sentencia, que es la sentencia Serpos, claramente que dice que no. Incluso si el correo electrónico es un correo corporativo. De hecho, si es un correo corporativo, es precisamente el caso de Serpos, pero además tienes una presunción de privacidad. Y la presunción de privacidad es en todo tu entorno. Que tú tengas un teléfono en tu oficina no hace que alguien esté escuchando la llamada que hace de tu oficina y puede ser una llamada familiar. No debería ser el común uso tuyo que uses el correo de la oficina o el teléfono de la oficina, pero tampoco hay una libertad para poderte estar fisgoneando. Ok, el tema es lo que dice la ley. Ahora, sí, ¿cuán fácil es chuponear un teléfono móvil o hackear a una cuenta en Gmail y obtener esa información? Porque hay en el mercado servicios de todo tipo. Es bastante sencillo. O sea, si tú me preguntas cuáles son los niveles de seguridad, los niveles de seguridad pasan por uno mismo. Password, 1, 2, 3, 4, o el nombre de tus hijos, o palabra clave para recobrar tu password perdido, en qué colegio estudié, basta que yo averigüe por otro lado cuál fue tu colegio, y se obtiene rápidamente. No hay una enseñanza o una educación a nivel de las escuelas, que es el primer lugar donde se tiene que trabajar, sobre privacidad, de cómo resguardar la información de menores de edad, de tu familia, de tu entorno, y de acceso a la información pública. De hecho, en el Perú no tenemos autoridad de acceso a la información pública, que se ha venido pidiendo en muchos años, que hubiera podido permitir la lucha contra la corrupción. Este gobierno firmó un acuerdo internacional para ser parte de una alianza gobierno abierto, de gobierno abierto,
Y la sociedad civil hace unos meses se retiró porque el gobierno no presentaba la creación de la autoridad de datos personales, perdón, la autoridad de transparencia y acceso a la información, como sí ya tiene una autoridad de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bajo el pretexto de datos personales están utilizándolo para bloquear acceso a la información pública. Los equilibrios es lo que nos falta. Ahora, con toda esta tecnología que cada día nos sorprende más, la transparencia es, digamos, casi inevitable, porque al final todo lo que está en Internet y con un buscador podemos encontrar o tener acceso a esta información que nos la quieren ocultar. Sin duda, y por eso es tan importante tener una autoridad de transparencia que equilibre los temas de privacidad. Y la privacidad tiene que ser entendida también desde nuestro primer entorno. ¿Es fácil poder acceder a un correo? Sí, si es que tú dejas las huellas o dejas la forma fácil de acceder con claves fáciles, o el clásico jefe que le da a su secretaria el password de su correo porque le revisa el correo. Bueno, está bien, pero esa no va a ser tu secretaria eterna. O confiar en que el sistema es, nadie nos va a hacer nada. Dicen que ahora la prueba de amor es entregar el password del Facebook o dar el celular abierto. La prueba de amor, ahora yo confío en ti. Puedes ver mi De hecho, hay parejas que lo que se hacen es intercambiar los passwords de sus respectivos smartphones o Facebook. La total desconfianza, ¿no? O la total confianza, dependiendo de cómo lo veas o qué tan enamorado estés. Claro. Sí. Lo cierto es que en este momento el Perú carece de una entidad responsable del tema de Internet. Nuestra última política pública desarrollada sobre el tema de sociedad e información es del 27 de julio del año 2011. Han pasado 4 años largos, no hay una entidad responsable, los esfuerzos de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico quedan a nivel de gobierno electrónico, hay cosas muy interesantes desarrolladas por el Consejo Nacional de Competitividad, que mira, justo acabamos de salir que hemos descendido varios puntos. Y hemos descendido varios puntos porque nuestro tope a nivel de los macroeconómicos ya llegó al tope, no vamos a seguir creciendo. Pero cuando revisas datos como I+D+I, investigación, ciencia y tecnología, conectividad, TICs, todos estamos abajo. El resto de países lo que han hecho es hacer su tarea y han ido creciendo. Ahora, y una pregunta. Yo participé en un concurso como miembro de un jurado de democracia digital. Este tema de poder subir a Internet las fotografías, por ejemplo, de los vehículos que conducen mal o de los conductores que se meten contra el tráfico, que se estacionan en lugares donde no corresponde, ha ayudado a darle poder a la ciudadanía. Sí, así es. ¿No? O sea, o proyectos como La Mula, de periodismo ciudadano, que cualquiera puede subir una foto y denunciar algo en concreto. La tecnología le ha permitido a la gente salir de un sistema broadcasting, un emisor múltiple receptor, de hacer multicasting, y además esta posibilidad de crear información es clave. Ya no le crees solamente al diario oficial, ya no le crees solamente a la televisión oficial o la mayor. Tienes formas alternas. Y te ves obligado a interactuar con tus televidentes, o sea, vía Twitter, vía Facebook, o sea, recoges información que antes era imposible de poder... Y además tienes información en tiempo real, puedes comparar qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que todo el mundo se enteró de los Martín Belaúnde, que lo habían capturado más rápido que todo el mundo, y lo que habían hecho era una triangulación por las llamadas satelitales. Curioso que en el Perú, siendo un país que invierte muchísimo más en inteligencia, no hubiéramos podido hacer exactamente lo mismo. Sigue Oropesa dando vueltas, hay un montón de gente prófuga que no se puede hacer. El problema a veces es que no se tenga la tecnología, sino que no se quiera utilizar la tecnología para lo que realmente se debe, que es la democracia. Así es. Bueno, es fascinante el tema de la tecnología y los usos y el derecho que va siempre detrás, tratando de regular lo mejor posible las nuevas tecnologías. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Te comprometo a que sigamos siempre conversando sobre las innovaciones y los casos. Lo que va a ser interesante ver es en estas elecciones qué político se compra el discurso de las tecnologías y la sociedad de la información. Vamos a hablar sobre eso seguramente más adelante contigo también. Bien, nosotros nos despedimos, les agradecemos a todos por su preferencia.